Muy buenas. Hoy lo voy a presentar a hacer una forma bastante diferente de trabajo, completamente la idea completamente va en paralelo a los diseños que yo manejo. Este es tipo un medio espiral, pero al mismo tiempo tiene un detalle que es bastante importante, que es simplemente que el trabajo se mantiene gracias a la forma del medio espiral. Entonces, no es tan complicado, pero tiene dos pasos que hacen que el trabajo cambie de forma constantemente. Entonces eso vamos a explicarlo ahora mismo, ¿ok? Entonces yo tomo un hilo más extra porque necesito que ya sea doble completamente al empezar la cantidad de hilos, porque eso nos va a ayudar a cambiar el formato de trabajo más que todo y también el diseño. Entonces voy a aumentar otro hilo más a lo que yo tengo aquí. No importa la cantidad de hilos, porque sale con cualquier cantidad, ¿ok? Lo que importa más que todo es el orden. Si lo hacen con una piedra redonda es mucho mejor, porque el diseño favorece más a las piedras redondas, pero vamos a hacerlo en caso con una ovalada, ¿ok? Entonces yo cruzo las guías que cerré al último que crucé, los vuelvo a cruzar otra vez y ahí aún mismo aumento otro hilo. Ahí mismo en medio, aumento otro hilo, ¿ok? Tejo normal sobre ellos tres por un lado y ahora el otro lado, ok, y cierro, ok. Ahora ajusto directamente y este sería el hilo que aumenté ahora mismo. Entonces lo coloco al medio, ahí está, listo. Entonces estos dos del medio yo aumento uno más tejiendo aquí, ok. Entonces al aumentar uno más, yo lo que hago es esto: aumento este más de aquí, entra ahí directamente, y ahora lo que hago en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, este hilo que está aquí entra aquí y teje dos veces, una vez, dos veces, ok, directamente así, ok. Al tejer esta segunda vez, ahí, que mire ahí, ahora lo que hago a estos dos hilos de aquí le pongo una bolita, que sea una bolita número 4, la más grande posible, ok. Yo voy a usar una número 3. También sale con número 4 sin ningún problema, no se preocupen, pero yo voy a usar número 3 en este momento, ok. Paso aquí y esto lo llevo hasta el final, y aquí dentro lo que yo hago es esto: este aquí, para que llegue a la otra bolita me falta un nudo más, miren, un nudo más hago otra vez, ahí mismo, con eso que hice, un nudo más, y el siguiente hilo también lo hace, un nudo más. Esto teje dos veces, uno y otra vez, y eso también le meto dentro como guía, ok. Ahí dentro lo meto como guía, directamente ahí. Esto lo dejo ahí, esto lo teje aquí una vez, dos veces, ok. Ahí quedó. Ahora de aquí yo dejo un hilo, o hasta puedo dejar dos hilos sin ningún problema, ok. Puedo dejar dos hilos aquí directamente ahí, y yo vuelvo para este lado, aquí tejo este, entra afuera, hacia adentro, y este de aquí baja tejiendo todo hasta los demás, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, llega ahí hasta el final,
Llego ahí más o menos, ya llegué, me faltan dos más, 1 y 2, ok. Ahora esto lo meto dentro como guía y tejo tres siguientes. Otra vez, 1, el primero, ajusto, el siguiente también entra normal, otra vez, y el siguiente también entra normal, otra vez, ok, listo. Ahora este de aquí hace el mismo patrón otra vez, desde que empezamos, el mismo patrón, ok. El primero teje, baja, 1, 2 y aumentamos uno más, 3, el tercero, listo. Y aquí agregamos una bolita más. Y así sucesivamente vamos yendo y creciendo todo alrededor sin ningún problema. Pero como les digo, hay que tener cuidado en el orden, nada más. Eso es lo único que nos va a afectar en este trabajo. Tener mucho cuidado en el orden. Listo. Ahora esto entra dentro como guía. Y aquí le teje esto de aquí. Ok. Teje normal. Entra como guía este de aquí, el último. 1, 2. Y este aquí también teje normal. 1, 2. Y aquí dejamos 2. Recuerden que empezamos dejando 2. Dejamos 2 ahí, volvemos hacia abajo. Otra vez. Uno fuera, uno dentro. Y así sucesivamente. Fuera, dentro. Fuera, dentro. Y así llegamos hasta los otros hilos. Así. Vamos a completar tejiendo. No sé cuántos completamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, aquí vamos. 2, 4, 2, 2, 4, 5, uno más y 6. Listo. Y ahora este de aquí lo llevamos aquí al otro lado. Pegamos ahí, lo metemos dentro como guía y tejemos el siguiente. Y así sucesivamente. Tejemos 3, 1, 2 y el último 3. Listo. Y así vamos repitiendo cada vez. ¿Lo tienen en cuenta ya? Entonces así tejemos 1, 2 y uno más, 3. Listo. Y aquí le ponemos una bolita. Entonces tener el orden es lo más importante. De 3 en 3 ir terminando y cerrando de la misma forma. A veces es difícil encontrar que todas las bolitas entren en dos hilos.
Bueno, aquí me estoy tardando con esta. Bueno, aquí ya pasó. Listo. Y así sucesivamente vamos a repetir el mismo patrón hasta el final. Esto tendría que entrar dentro aquí. Esto entra dentro como guía. Y aquí cierra. Y aquí también cierra. Y aquí dejamos dos. Y aquí bajamos esto fuera. Esto adentro. Y aquí teje esto fuera adentro hasta completar hasta el otro lado. Listo, aquí ya tenemos 2, 4, 6, hemos completado, llegamos ahí, lo metemos esto dentro como guía. Esto entra como guía, lo sentamos ahí, lo cerramos bien, lo acomodamos también. Y lo presionamos ahí directamente ahí. 1, 2 y el tercero. 3. Llegamos ahí exactamente, llegamos a donde queremos. Entonces así vamos a continuar a hacer toda la figura hasta el final y nos va a salir todo el mismo patrón hasta el final. Y si quiere le damos todo completamente la vuelta o empezamos también a hacer por mitad. Hacemos por mitad, izquierda, derecha, como cada uno lo quiere. Continuamos con esta figura, vamos a hacer el mismo diseño alrededor y vamos a solamente explicar el lado izquierdo, lo cual sería el mismo patrón, simplemente hay que seguir repitiéndolo. Y lo que sería los dos hilos del principio que tendríamos que ir dejando, y de ahí el tercer hilo haría el mismo patrón otra vez, lo cual bajaría y cambiaría al lado contrario 3 veces, 1, 2, 3. Ok, y aquí pondríamos otra vez otra bolita más, de los cuales les recomiendo poner número 4. Va a ser lo mismo, no es tan complicado. Uno de los pequeños problemas con las bolitas número 3 que estoy usando en estos momentos es que el agujero no son tan grandes y no es tan fácil hacerlos pasar. Pero el patrón es repetitivo, no cambia nada de la figura, simplemente es el lado contrario. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Simplemente seguir trabajando con el mismo orden y esto les va a salir tranquilamente. El inicio sería el mismo, sin ningún problema. Eso es lo que tienen que tener mucho en cuenta, porque muchas veces lo que pasa es que el hacer el lado contrario, hay muchos que se confunden porque les cuesta mucho mantener el orden. Entonces es ahí donde tenemos que nosotros también aprender a trabajar, porque es eso lo que más nos va a costar, no solamente a ustedes. Cuando empiezas por primera vez a hacer ambos lados o trabajar sincronizadamente en ambos lados, el entender o llegar al paso de la comprensión
de los lados cuesta mucho más, porque es muy fácil ir por un solo lado y repitiéndolo. Como digo, este diseño lo pueden hacer para un solo lado continuamente y les va a salir, pero hacerlo por ambos lados es este el trabajo que se tiene que tener uno en cuenta siempre, ¿ok? Entonces aquí, este de aquí, el primero de aquí, esto entra también como guía. Aquí esto entra de aquí, lo muerde normal. 1, 2, y esto de aquí también sale normal. 1, 2. Cuando llegamos a esta parte de aquí, lo que hacemos, dejamos dos hilos. Ok, a ver, voy a ver cuál es lo que he dejado yo aquí, si son los cortos o los largos. Bueno, son los cortos y bajo con el largo. Ok, estos son los cortos. Listo, ahí. Entonces aquí simplemente lo que yo hago es regresar hacia adentro, uno fuera, uno adentro. Listo. Este igual, uno afuera, uno dentro, y con esto completo hasta el final, hasta donde yo tengo que llegar para que me saque. Es lo que tenemos que siempre tratar de recordarlo bien. Si bien recuerdo, eran 6. Ok, ¿cuánto vamos aquí? 2, 4, 6. Entonces aquí chequeamos, aquí vemos bien, revisamos bien cuánto es, si es la distancia correctamente. Entonces siempre hay que revisar eso porque es lo más importante en este trabajo. Dos, 4, 5, 6, listo. Ahí está. Continuamos. Y el orden ya sería repetitivo, no cambiarían, simplemente más que ir dando toda la vuelta con mucho cuidado y mantener la misma figura. Entonces aquí sacamos otra vez dos hilos, que sería el que nos dé el patrón completamente. Y eso que tenemos que tener en consideración, que el hilo, último hilo que tejió, entra como guía también, ¿ok? Ahí. Y el tercero también sale. Y aquí el tercero de aquí se devuelve y teje 3 veces. 1, 2 y 3. Y aquí agarramos otro más y le ponemos la bolita dentro, lo cual también tenemos que tener mucho en consideración. Si es que no nos encaja así en la figura, ya tendríamos que usar 4 nudos aquí también. Eso ya depende de la bolita que usen, pero con número 4 pueden ponerle 4 nudos, o se hacen con número 5, dependiendo de la bolita que usen. Eso tienen que tener en consideración cuando vayan trabajando, que es lo más importante, ¿ok? Y así vamos repitiendo el mismo patrón, lo cual no ha cambiado nada del trabajo. Siempre, lo único que cambia es la posición de los hilos, nada más, que va al lado contrario. Y ahí es donde seguimos nosotros nuestra figura. Y volvemos otra vez. Y entonces esto entra como guía también ahí dentro. Y aquí lo sacamos el siguiente, uno. Y el que sigue también, otro más. Ok. Y aquí dejamos dos hilos. Ok, dejamos ahí. Y esto aquí baja igual, primero fuera, segundo dentro, entra dentro como guía. El siguiente hace lo mismo, fuera, después dentro, y así sigue repitiendo, completar 6 veces. Entonces así vamos con el orden y lo vamos llevando todo hasta el final. Serían 2, 4, 5, una vez más, y aquí, ahí estamos. Entonces llegamos a esto aquí, y esto entra también como guía dentro. Y ahora sale el siguiente,
y va tejiendo. Entonces esto hay que repetirlo todo de la misma manera hasta el final. En el centro aquí repitiendo nada más la misma secuencia y no cambia nada. Entonces hay que hacerlo y nos vemos en el próximo video, donde explicamos la segunda parte, donde cómo cerrar la secuencia y cómo cerrar también la próxima secuencia que tiene la figura, porque esta figura tiene dos niveles. Es lo que quiero enseñarles, por eso quedan estos dos hilos afuera, o también lo pueden terminar, y si desean también esto ya solamente pueden cortar y no pasa nada también. Eso ya depende de cada uno cómo lo quiere hacer, pero yo quiero hacerle dos figuras alrededor de esto. Entonces nos vemos en el próximo video, donde explicamos ya la segunda parte del proceso. Muchísimas gracias, hasta la próxima.